Amén. Bueno, esta mañana nosotros vamos a comenzar la segunda unidad del curso, ¿ok? La primera fue los inicios, la segunda es la formación del pueblo de Israel como pueblo histórico. Así que lo que vamos a hacer es a comenzar a hablar de la historia particular de Israel, ¿ok? Su llamamiento, su liberación y el éxodo como pueblo de Dios. Son 3 temas que vamos a tocar, pero dentro de esos 3 temas hay otros subtemas que se van a ir desarrollando a medida que demos la clase. También vamos a leer algunos textos bíblicos hoy que nos van a ubicar dentro del contexto anterior al éxodo. Si no entendemos el contexto anterior al éxodo, no va a funcionar el entendimiento de la segunda parte, porque eso es lo que nos da la clave para ver por qué Israel sale de Egipto, ¿ok? Así que lo primero que vamos a hacer, y vamos a leer mucho también hoy, lo primero que vamos a hacer esta mañana es que vamos a comprender cuál es la función del éxodo dentro del episodio de la salida como tal, ¿ok? Dentro de la historia de Israel. No el éxodo como salida, sino el libro, ¿sí? Así que lo primero que vamos a hacer es que vamos a ver cuál es el significado del libro del éxodo. Y en base a eso, nosotros vamos a desarrollar todo el resto del tema que tiene que ver con la formación de Israel como pueblo, ¿ok? Así que lo primero que vamos a hacer hoy es que vamos a hablar del documento como tal, ¿ok? No de la cronología de los hechos, sino del documento como tal. ¿Qué es el éxodo? Pues miren, el libro, acuérdense, el libro, no la salida, bien importante. Es un documento que nos recuerda la realidad de una esclavitud bien prolongada y no deseada de Israel, y cómo Dios libera a ese pueblo de esa esclavitud. De eso es que se trata el éxodo. Por esa razón, nosotros no podemos leer el libro como un documento histórico solamente. Tenemos que verlo como un documento en sí que nos ayuda a entender el por qué se escribe el éxodo. De hecho, dentro del Pentateuco como tal, el libro más importante es el libro del Éxodo. Los otros, Génesis, Números, Levíticos, Deuteronomio, complementan al Éxodo. ¿Por qué? Porque el Éxodo es la razón de ser del Pentateuco, es la cabeza del Pentateuco, porque nos habla de cómo Dios en su tiempo y en su momento sacó un pueblo que estaba en esclavitud 430 años, ¿ok? Y sus implicaciones son mucho más grandes de lo que nosotros creemos. Ahora, el que escribe el Éxodo, Moisés, vamos a partir que es Moisés, tiene 3 motivos esenciales para escribirlo. Y de eso es que se tratan las clases de ahora en adelante. Primero, recordarle al pueblo de dónde salieron, cómo salieron y cuándo salieron, ¿okay? Que jamás olviden esas 3 realidades en la formación del pueblo: de dónde salieron, cuándo salieron y cómo salieron. Si ustedes van a Israel y van a Masada, algunos de ustedes han ido a Masada, saben que hay un lema clave, y es jamás olvidar. Lo primero que hace el Estado israelí cuando entrena a sus soldados es llevarlos a Masada. Masada es una fortaleza bien grande que construyó el rey Herodes, y allí, después de la caída de Jerusalén en el año 70, un grupo de rebeldes liderados por un judío que se conocía como Eliezer Ben Jair, se amotinó, se metió allí. Qué lástima que no traje la foto, pero se las traigo el domingo, yo la tengo.
se metieron allí 1,000 hombres con sus esposas y con sus hijos, y allí estuvieron resistiendo el imperio romano 1 año completo. Es una fortaleza en el tope de una montaña bien alta y está rodeada por murallas, muchas murallas. Hay una película muy buena que se llama así mismo Masada. Si la pueden ver, véanla. Y allí Eliezer Ben Zahir estuvo 1 año resistiendo a los romanos hasta que los romanos lograron entrar en el lugar en donde ellos estaban. Pero la noche antes, Eliezer reunió al pueblo y le dijo: tenemos 2 cosas que hacer. Una, morimos como cobardes en las manos de los romanos, o 2, nos quitamos la vida y cuando los romanos vengan encuentren un montón de muertos y no vivos. Y optaron por la segunda, y todos los hombres se quitaron la vida con sus esposas y sus hijos. Y cuando los romanos llegaron, ¿qué encontraron? A los que iban a matar, gente muerta. Solamente 2 mujeres y un niño quedaron vivos porque se escondieron, y fueron los que relataron todo lo que sucedió en Masada durante ese año. Ahora, ¿saben cuál es el lema del ejército cuando llegan allí, de los muchachos que llegan allí? Jamás olvidar. Nunca olvidaremos lo que pasó aquí. Y la intención del Éxodo es eso, que esas 3 cosas, de dónde salieron, cuándo salieron y cómo se salieron, se mantengan siempre en la mente del pueblo de Israel. Que no se olvide jamás de eso. Que jamás olviden lo que pasó allí. ¿Ok? ¿Estamos bien? Les traje lo de Masada porque es el mejor ejemplo para explicar la frase jamás olvidar. Ahora, segundo lugar, el Éxodo se considera un memorial. Ustedes saben lo que es un memorial, ¿verdad? Donde se escriben las memorias de algo o de alguien. El Éxodo en sí mismo, hasta el día de hoy, los judíos lo consideran un memorial. ¿Por qué lo consideran un memorial? Porque no quieren que jamás, nunca, Israel jamás, nunca olvide los hechos milagrosos que Dios hizo por su pueblo. ¿Sí? Los hechos milagrosos que Dios hizo por su pueblo. Y vamos a leer ahí en Éxodo 17, 14. Hoy vamos a leer mucho. Éxodo 17, 14. ¿Qué dice ahí, Ana Belén? Dice, está muy pequeñito esto, pero vamos a ver. Entonces el Señor le dijo a Moisés: escribe esto en un libro para que sea recordado, y dile a Josué que voy a borrar por completo el recuerdo de los amalecitas. Escribe esto en un libro para que sea recordado. Y está hablando de la guerra, de la primera guerra que tuvo Israel en el desierto contra los amalecitas, para que jamás sea que olvidado, ¿ok? Siempre sea recordado. Así que la intención del Éxodo no es otra cosa que hablarnos del momento en la historia que le da la razón de ser al pueblo. Si están perdidos o perdidas, me avisan. Yo lo que estoy haciendo es una introducción a lo que vamos a dar, ¿ok? Por lo tanto, su función, el Éxodo, es centrarse en los eventos que se dieron antes, durante y después de la salida. No en la historia como tal, sino en los eventos, de dónde salieron, cómo salieron y hacia dónde salieron. ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos claros? Porque estamos cambiando de tema y nos podemos confundir. Ahora, ¿qué conocemos nosotros del Éxodo? ¿Qué nos dice el texto? Primero, que los hebreos estuvieron cautivos muchos años en Egipto.
430 años. Vamos a leer Éxodo 12, 40 al 42. Los israelitas habían vivido en Egipto 430 años, y el mismo día en que se cumplieron los 430 años, todos los ejércitos del Señor salieron de aquel país. Esa noche el Señor estuvo vigilante para sacarlos de Egipto. Esa es la noche del Señor, la noche en que en su honor los israelitas también deberán estar vigilantes, generación tras generación. Éxodo 17, 44, ¿qué dice? 14, perdón. Bien sencillito. Déjenme buscarlo, que yo estoy perdido. 17, 14. Sí, que no lo marqué en mi Biblia. Entonces el Señor le dijo a Moisés, escribe esto en un libro para que sea recordado. Entonces, no, ese ya lo leímos. Es el 12, 40 al 42, perdón. Ese es el último que leí. Ajá, pues léelo otra vez, en lo que yo lo encuentro aquí. Los israelitas habían vivido en Egipto 430 años, y el mismo día en que cumplieron los 430 años, todos los ejércitos del Señor salieron de aquel país. Esa noche el Señor estuvo vigilante para sacarlos de Egipto. Esa es la noche del Señor, la noche en que en su honor los israelitas también estaban vigilantes, generación tras generación. ¿Cuántos años habían vivido los israelitas en Egipto? 430 años. Y esa noche, el mismo día que se cumplieron los 430 años, ¿qué hizo el Señor? Los sacó, los preparó para que salieran. Y estuvo vigilante para sacarlos de Egipto, ¿ok? Ahora, fíjense la palabra que usa aquí el que escribe el Éxodo. El Señor, los ejércitos del Señor salieron de aquel país. Los ejércitos del Señor. De modo que mientras Israel estuvo en el Éxodo, no solo estuvieron como esclavos, sino también estuvieron preparándose para el día que se cumpliera la promesa de sus antepasados, de los patriarcas, de que Dios los iba a sacar de Egipto. ¿Ok? Un ejército que tiene armas, están armados, ¿no? Así que los hebreos no salieron de Egipto como nosotros tenemos en nuestra mente, con las manos vacías. Tenían armas guardadas, escondidas, y las sacaron. Y el Señor los guió a través de todo el trayecto hasta llegar a Israel. Y eso lo vamos a ver después. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que los hebreos estuvieron 430 años en la esclavitud? Dos cosas. Hay dos evidencias que nos hablan de que los hebreos estuvieron 430 años. La primera, hubo un movimiento de grupos semitas, de tribus seminómadas, que salieron de la Mesopotamia hacia Egipto en el segundo milenio antes de Cristo. ¿Y por qué salieron de Mesopotamia en el segundo milenio antes de Cristo? Porque en Mesopotamia se creó una tremenda hambruna. En toda esa área de Mesopotamia y de Israel hubo una tremenda hambruna. No había comida para nadie. Y había un grupo de esclavos o de autoesclavos que se llamaban los apirú, que no eran otra cosa que autoesclavos. Ellos mismos se vendían a sí mismos como esclavos a un amo o a un dueño a cambio de protección para sus familias. Cuando se vendían a un amo, el amo les daba casa, comida, ropa, protección. Y esos esclavos se movieron en el tercer milenio antes de Cristo hacia Egipto. Ahora, vamos a leer Génesis 41, 53 al 57 y 42,
1 al 7. Pasaron los 7 años de abundancia. Dame un chance, a ver, Okay, en lo que perdón. yo lo busco. Ajá. Dice el 53, pasaron los 7 años de abundancia que hubo en Egipto y comenzaron los 7 años de escasez. Tal como José lo había dicho, hubo hambre en todos los países menos en Egipto, pues allí había que comer. Y cuando los habitantes de Egipto comenzaron a tener hambre, fueron a pedirle trigo al faraón. Entonces el faraón les dijo a todos los egipcios, vayan a ver a José y hagan lo que él les diga. Cuando el hambre se extendió por todo el país, José abrió todos los graneros donde había trigo para venderlo a los egipcios, pues el hambre era cada vez peor. Y tenían de todos los países a Egipto a comprarle trigo a José, pues en ningún país había que comer. Ok, ¿de dónde venían? De todos los países. De todos los países. Dentro de ese grupo aparecieron esta gente, los apirú. ¿Ok? Y vuelvo y les repito, eran autoesclavos que se vendían a un amo a cambio de comida, de ropa y de protección para sus familias. Seguimos. El capítulo 42, del 1 al 7 dice, cuando Jacob supo que en Egipto había trigo, les dijo a sus hijos, ¿qué hacen ahí mirándose unos a otros? Me han dicho que en Egipto hay trigo, vayan allá y compren trigo para nosotros, para que podamos seguir viviendo. Entonces 10 de los hermanos de José fueron a Egipto a comprar trigo, pero Jacob no dejó ir a Benjamín, el hermano de José, porque pensó que podría pasarle algo malo. Los hijos de Israel fueron entre otros que también iban a comprar, porque en toda la tierra de Canaán había hambre. José era el gobernador del país y el que vendía trigo a la gente que llegaba de todas partes. Cuando sus hermanos se presentaron ante él, se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. José reconoció a sus hermanos en cuanto los vio, pero hizo como que no los conocía y les preguntó en forma brusca, ¿ustedes de dónde vienen? Venimos de Canaán a comprar trigo, contestaron. Ok, así que no solo vinieron tribus de la Mesopotamia, también vinieron tribus de Palestina. ¿Quiénes eran? La familia de Jacob. La familia de... Y vamos a ponerlo en contexto, en el contexto previo a este capítulo. ¿Qué pasa? Que hay una hambruna en toda la región de Mesopotamia y de Palestina. El faraón tuvo un sueño. Sí. Y soñó que había visto 7 vacas gordas y 7 espigas florecientes. Y después había visto 7 vacas flacas y 7 espigas que se estaban muriendo. Y le pidió a sus ayudantes que le interpretaran el sueño. Ninguno de ellos pudo, y uno de los ayudantes dice, mira, yo conozco un muchachito que está por allí, que se llama José, que me ha interpretado sueños a mí y a lo mejor él te puede ayudar. Y llamaron a José, y José vino, y el faraón le pidió que interpretara los sueños. Y José interpretó los sueños, ¿y qué le dijo? Mira, faraón, tienes un problema en tus manos. Las 7 vacas gordas con las 7 espigas florecientes son 7 años de abundancia. Y las 7 vacas flacas con las 7 espigas que se están muriendo son 7 años de ¿qué? De escasez y de hambruna. Así que lo mejor que puedes hacer es que desde ahora prepárate para esos 7 años que van a venir después del tiempo de la abundancia. ¿Y qué hizo el faraón? Nombró a José gobernador de todo Egipto, ¿ok? Y lo envió por todos los pueblos a recoger trigo y a guardar trigo. ¿Y qué hizo José? Guardó todo el trigo posible. Y cuando vino el tiempo de la hambruna, todo el mundo estaba muerto de hambre, menos en Egipto. Gracias al sueño que tuvo
José. Y ese es el contexto inmediato del Éxodo o anterior del Éxodo, ¿ok? Y ahí nosotros enmarcamos la llegada de los hijos de Jacob a Egipto. Y miren lo que hizo José. Los vio, los reconoció y dijo: a estos bandidos yo los voy a hacer sufrir un ratito. Yo no les voy a decir quién yo soy hasta que ellos me supliquen. Y cuando ellos me supliquen, yo les voy a decir. Pero José no tenía ese corazón. José tenía un corazón noble. ¿Y qué hizo? Cuando los vio, los abrazó y se echó a llorar con ellos. Ahora, 7 años de prosperidad en Egipto, 7 años de hambruna. Llegan pueblos desde la Mesopotamia que se conocen como los Apirú, ¿ok? Y no tan solo llegaron porque tenían hambre y venían a venderse como esclavos, sino también vinieron a trabajar en la construcción de las grandes pirámides que habían en Egipto en el siglo III antes de Cristo. Pero junto con los Apirú también llegaron otra gente, los hebreos. Y ya leímos el 47, ¿verdad? No, eso no lo hemos leído. Ya llegaron los hebreos. ¿Y cómo llegaron los hebreos? ¿Llegaron esclavos? No, ¿cómo llegaron? Llegaron libres. ¿Y qué pasó? Y José los reconoció y los dejó entrar. Y miren lo que dice el 47 del 1 al 6. Dice así: José fue a darle la noticia al faraón. Le dijo que su padre y sus hermanos habían llegado de Canaán y que ya estaban en la región de Gosén con sus ovejas y vacas y todo lo que tenían. Escogió a 5 de sus hermanos y se los presentó al faraón para que los conociera. Entonces el faraón preguntó a los hermanos de José: ¿a qué se dedican ustedes? Y ellos le contestaron: los servidores de su majestad somos pastores de ovejas, igual que nuestros antepasados. Hemos venido para quedarnos en este país porque hay mucha hambre en Canaán y no hay pasto para nuestras ovejas. Ahí está. Porque Por hay favor, mucha hambre en Canaán y no hay pastos para nuestras ovejas. ¿Qué era Jacob y sus hijos? Pastores. Era un clan. ¿Qué era un clan? Un padre que gobierna. Lo vimos con Abraham, ¿se acuerdan de eso? Un padre que gobierna. ¿Y Jacob vino con quién? Después que los hermanos reconocieron a José y se abrazaron y se besaron, José mandó a buscar a Jacob. Jacob vino con toda su familia, 70 y pico de personas. Y el faraón les pregunta: ¿y a qué se dedican a ustedes? Y le dice: nosotros somos pastores de ovejas. Sigue, Ana Belén. Por favor, permita a su majestad que nos quedemos a vivir en la región de Gosén. Entonces el faraón le dijo a José: tu padre y tus hermanos han venido a reunirse contigo. La tierra de Egipto está a su disposición. Dales la región de Gosén, que es lo mejor del país, para que se queden a vivir allí. Y si sabes que entre ellos hay hombres capaces, ponlos a cargo de mi ganado. ¿Qué hizo el faraón? Por causa de la lealtad de José, les dijo: les vamos a dar la mejor tierra que hay en Egipto. Y los mandaron, lo van a ver ahorita en un mapa que yo tengo aquí, a una región bien productiva que se llamaba Gosén, el pueblo de Gosén. Y allí Jacob con su familia se asentaron. ¿Cómo se asentaron? Libres. No tenían ningún problema. Y el faraón le dice más, le dice: si alguno de ustedes tiene habilidades que son capaces de cuidar el ganado, ponlos a que cuiden mi ganado. De modo que los hermanos de José y Jacob se apropiaron de aquella tierra gracias a los sueños del faraón, a la interpretación de faraón y a la llegada de los hermanos de José a Egipto. ¿Ven por qué hay que estudiar el trasfondo del Éxodo? Si no, nos vamos a perder cuando entremos en Éxodo. Ahora, llegaron libres, pero terminaron como esclavos. ¿Por qué terminamos con esclavos?
porque el faraón que conocía a José murió. Y luego de ese faraón vino otro faraón que no conocía a los hebreos. Y ya José estaba muerto. Vamos a leer Éxodo 1, 8 al 14. Yo se los dije que íbamos a leer mucho hoy. Éxodo 1, del 8 al 14. Vamos a leer del 6 al 14. A la Belén. José y sus hermanos y todos los que de esa generación murieron. Pero como los israelitas tenían muchos hijos, se multiplicaron de tal manera que llegaron a ser muy poderosos. El país estaba lleno de ellos. Más tarde hubo un nuevo rey en Egipto que no había conocido a José y que le dijo a su pueblo: miren, el pueblo israelita es más numeroso y más poderoso que nosotros, así que debemos tramar algo para impedir que sigan aumentando, porque puede ser que en caso de guerra se pongan de parte de nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vayan de este país. Por eso los egipcios pusieron capataces encargados de someter a los israelitas a trabajos muy duros. Les hicieron construir las ciudades de Pitón y Ramsés, que el faraón rey de Egipto usaba para almacenar provisiones, pero mientras más los maltrataban, más aumentaban. Así que los egipcios les tenían mucho miedo. Los egipcios esclavizaron cruelmente a los israelitas. Les amargaron la vida sometiéndolos al rudo trabajo de preparar lodo y hacer adobes y de atender a todos los trabajos del campo. En todo esto, los israelitas eran tratados con crueldad. Además, el rey de Egipto habló con Cifra y Fua, que eran parteras de las hebreas, y les dijo: me pasé de la... Síguelo. Me fui más allá. Cuando atiendan a las hebreas y en sus partos, fíjense en el sexo del recién nacido. Si es niña, déjenla vivir, pero si es niño, mátenlo. ¿Qué pasó? Llegaron libres. José y su generación murió. Vino un faraón nuevo que no conocía a ninguna de la generación de Josué y vio que los israelitas se estaban multiplicando como los ratoncitos, en gran manera, muchos, y les cogió miedo y dijo: espérense un momentito. Aquí hay que tomar acciones porque esta gente, si siguen creciendo en tiempo de guerra, se pueden rebelar contra nosotros y nos van a atacar y nos van a ganar la guerra. Así que llamó a las parteras y ¿qué les dijo? De ahora en adelante, ¿qué? Ustedes, cuando las mujeres israelitas den a luz, chequeen el sexo. Si es mujer, la dejan vivir. Si es varón, ¿qué? Lo matan. ¿Se acuerdan del episodio de Herodes con Jesús? Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Ahora, en el verso 8, ¿qué nos dice? Que hubo un nuevo rey que no conocía a José. ¿Y cuál fue el castigo que les dieron? De libres los esclavizaron, y los esclavizaron cruelmente. Así que ahora, de Génesis a Éxodo, hay un cambio, y hacia ahí era que yo los quería llevar. Hay un cambio en la narrativa de la historia. Hasta el capítulo 50, cuando José muere a los 110 años. José tenía, si quieren anoten este dato que no está ahí. José tenía 30 años cuando sus hermanos llegaron a Egipto. Y estuvo vivo con ellos 70. Así que son 100 años. Y José murió a los 110 años. Así que fueron muchos años en los que los israelitas estuvieron libres. 100 años. Después de esos 100 años, se acabó la libertad. Como está pasando hoy día en muchos países. Alguien me dijo, creo que fue el pastor, que ustedes querían que yo diera Apocalipsis.
pero yo no me voy a meter ahí. ¿Saben por qué? Yo me meto de ahí, me botan de la iglesia como hereje, ¿ok? Como apóstata. ¿Por qué? Porque es bien difícil de entender. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hicieron los egipcios para exterminar a los hebreos? Los maltrataban, los esclavizaban ¿cómo? Cruelmente. Por lo tanto, llegaron como libres. ¿Y cómo comienza Éxodo? Narrándonos la opresión y los sufrimientos del pueblo después de la muerte de José. ¿Ok? ¿Cuál fue el primer faraón opresor de los hebreos? Seti. Seti primero. Seti I. ¿Okay? Y reinó del 1305 al 1290. Y luego Ramsés II. Y reinó durante el 1290 al 1224. ¿Cuántos de ustedes aquí han visto la película Los 10 Mandamientos? Yo imagino que todo el mundo. Digo, si son de mi edad, todo el mundo tiene que haberlo visto. ¿Okay? ¿Quién era el faraón cuando Moisés estaba en Egipto? Ramsés II. ¿Okay? Así que los hebreos no tan solo fueron tratados cruelmente, sino que los utilizaron como esclavos, y ya lo leímos, para construir las ciudades de Ramsés, en honor a Ramsés II, y de Pitón, dos ciudades al norte que las vamos a ver ahorita. Ahora, vamos a ubicarnos ahora en la fecha de llegada de los hebreos a Egipto, entre el 1700 al 1680. No hay certeza. Éxodo no dice, no hay numerología en Éxodo por ningún lado, ¿okay? En términos de fechas, entre el 1700 al 1680. Seguimos. Ahora, la segunda evidencia para saber que los hebreos estuvieron en Egipto. La primera es ¿cuál? Llegaron libres, terminaron esclavos. ¿Cuál es la segunda? Los nombres. ¿Por qué? Porque los nombres de los hebreos eran nombres comunes en la época en que estuvieron en Egipto. Eran nombres egipcios. Vamos a leer Éxodo 2, 9 y 10. Estamos leyendo historia. Entonces la muchacha fue por la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: toma este niño y críamelo, y yo te pagaré por tu trabajo. La madre del niño se lo llevó y lo crió, y ya grande se lo entregó a la hija del faraón, la cual lo adoptó como hijo suyo, y lo llamó Moisés, pues dijo: yo lo saqué del agua. Ok, otra historia. Estando esclavos, la madre de Moisés da a luz un varón, por temor a que lo maten, lo mete en una canasta, le dice a su hija: échalo en el río y vete detrás de él escondidita dentro de las cañas hasta ver a dónde llega Moisés, y me dices a dónde llegó Moisés. Y da la casualidad que la canasta fue corriendo, 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 y llegó ¿hasta dónde? Hasta las aguas que estaban cerca del palacio. Y la hija del faraón vio la canasta y cogió la canasta y se dio cuenta de que era un bebé. Pero ¿cuál era el problema? No era nena, era nene. Y aún así lo recogió. Y la hermana de Moisés siguió y le dijo: mire, yo conozco una persona que puede ser de nodriza para ese bebé. Si usted quiere, yo voy y la busco para que se lo cuide.
Y la hija del faraón le dijo, pues está bien, para yo no pasar trabajo, y tengo una babysitter aquí, me va a cuidar al nene. Y se lo entregaron, o lo cogió la hija del faraón y cuidó a Moisés. Pero le puso por nombre Moisés. ¿Por qué? Porque lo saqué de las aguas. Eso es lo que quiere decir Moisés. Porque lo saqué de las aguas. Ahora, ese nombre no es un nombre judío. El nombre judío era Abraham, Jacob, Isaac, José, ahí para abajo todo lo que ustedes quieran, pero no eran nombres egipcios. Pero en este caso, el primero que encontramos en la escritura, en Éxodo, que le ponen un nombre egipcio, ¿es a quién? A Moisés. Pero después de Moisés hay otros nombres. Aarón. ¿Quién era Aarón? El hermano de Moisés. Hofni. ¿Quién era Hofni? Ahí los cogí, ¿verdad? ¿Quién era Hofni? El otro hermano de Moisés. ¿Hey? ¿Serio? No estoy bromeando. Merari. No Miredis. Merari. ¿Ok? Y esos nombres se parecen, pero no son igual. Eran nombres comunes en los tiempos en que Israel estuvo en Egipto. Por lo tanto, ¿qué hacen esos nombres? Nos ubican en términos generacionales. Nos dice que fueron muchas las generaciones que los hebreos estuvieron en Egipto. 430 años. ¿Ok? Desde la llegada de Jacob hasta el acontecimiento de la salida de los israelitas en Egipto. Son 430 años. ¿Cuántos años tiene una generación? 40, ¿verdad? Yo tengo yo tengo una generación y 3/4. 40. ¿Y qué pasa con los nombres? Los hebreos se olvidaron de sus nombres. Se asimilaron a los nombres egipcios y comenzaron a ponerse nombres egipcios. Por lo tanto, eso nos da una clave de que los hebreos estuvieron allí por lo menos de 10 a 11 generaciones. No menos de eso. De 10 a 11 generaciones. Y esos nombres nos dan las claves para comprender muchas cosas cuando estudiemos el libro del Éxodo, que ya entramos, ¿ok? Durante ese tiempo, ¿qué pasó con los hebreos? 430 años, 11 generaciones. ¿Okay? Antes, cuando yo era un niño, nos ponían los nombres de los papás. Mi papá se llamaba Julio y a mí desafortunadamente me mataron con el mismo nombre y me pusieron Julio. O aquel se llamaba Pedro y al hijo le pusieron Pedrito. ¿Okay? Pero ¿qué pasa ahora con los egipcios? O con los hebreos. Se le olvidan los nombres y comienzan a llamarlos otros nombres. Ahora, si yo me llamo Julio, yo no lo puse a mi hijo Julio. Yo le cambié el nombre. Le puse Javier para no hacerle daño, ¿verdad? Le puse Javier. Y ahora ustedes escuchan los nombres que hay y son unos revoluces de nombres, Ninochka, qué sé yo, 20 nombres distintos. Y usted dice, ¿y de dónde rayos sacaron los nombres esta gente? Bueno, de otras culturas y los importaron, y como nosotros somos casi de otra cultura, la otra cultura nos absorbió y empezamos a usar nombres que nosotros, Jennifer, Peter, todos esos nombres que no son nombres de nosotros. Pero ¿qué hicimos? Nosotros estamos, perdónenme que lo diga, y aquí no hay nada envuelto en política, nosotros estamos asimilados a otra nación que no es la nuestra, y nosotros copiamos todo lo que esa nación hace, y allá les da catarro y a nosotros nos da pulmonía acá. ¿Verdad que sí? Pues eso le pasó a los hebreos, ¿ok? Así que durante esos 430 años los hebreos perdieron
toda su identidad completa. Y lo vamos a ver cuando lleguemos a Horeb, porque vamos a subir al monte Horeb, porque abajo se dio un acontecimiento de construir un becerro de oro, porque Moisés no bajaba de la montaña, y eso lo vamos a ver. Recuerden, hoy estamos solamente dando un panorama general de lo que vamos a tocar. No hemos entrado de lleno en el guiso. En el guiso vamos a entrar de lleno el domingo que viene con el llamamiento de Moisés. Y ustedes van a ver qué interesante es eso, ¿ok? Y por ahí vamos a seguir después con las plagas, que son más interesantes todavía. Y después vamos a seguir con el encuentro de Yahvé en el Sinaí con el pueblo. Esos son los 4 elementos que vamos a tocar aquí en esta clase de la formación de Israel como pueblo, ¿ok? Ahora, yo les voy a enseñar un mapa aquí para ubicarlos en términos de dónde estamos, para que ustedes sepan. ¿Hicieron el mapa? No, antes de eso. ¿No hay un mapa? Ok, está bien. Si no hay un mapa, no se los puedo enseñar. ¿Sí? Se me quedó ese mapa. Bueno, ahora, está bien. Yo se lo enseño el domingo, no se preocupen. Eso fue que lo puse ayer y ya los slides estaban hechos. Ahora, vamos a buscar la posible fecha del Éxodo. Y esto no es exacto, esto es un aproximado, ¿ok? Porque por ningún sitio, vuelvo y les repito, se nos dan fechas. Ahora, casi todos los historiadores bíblicos lo ubican a mitad del siglo XIII antes de Cristo. ¿Y cómo es eso? Primero, la época de los patriarcas, esa sí la sabemos, se dio entre el 2200 al 1700 o 1680 aproximadamente antes de Cristo. ¿Quiénes fueron los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob y José. Esos 4. ¿Sí? José muere, por eso dice ahí el evento de José en el 1680. Y los hebreos están esclavos en Egipto por 430 años. De modo que si nosotros le restamos 1680 menos 430 años, más o menos, ¿cuál fue la fecha de la salida del pueblo hebreo de Egipto? Entre el 1270 al 1680. Desde el 1270 hasta el 1280. En ese periodo. No estamos seguros, pero fue entre el 1270 al 1250. Así que no hay una certeza específica de en qué año fue, pero lo ubicamos entre el 1270 al 1250. Y vamos a ver por qué sabemos esa fecha cuando estudiemos la salida. ¿Ok? Así que esa es la clase de hoy. Nos quedamos ahí. El domingo que viene nos vamos a meter en aguas más profundas y ustedes van a volver otra vez a decir: esa clase no fue tan aburrida como la del domingo pasado. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Preguntas. Nos quedan 2 minutos para preguntas. No, tampoco. O sea, lo que nos dice es que vivió, que fue nombrado gobernador a los 30 años, que se encontró con sus hermanos a los 39 años y que después de eso vivió con ellos 70 años. Pero no nos dice hasta tal año. Se queda en el aire. ¿Ok?
Acuérdense que el escritor no le interesan tanto los números, sino las historias de los personajes. Pero hay mucha base para creer que el pueblo de Israel salió en el 1250 de Egipto. Sí, hay prueba arqueológica. Miren, hay una página en Facebook que se llama Biblical Archaeology. Métanse ahí. No busquen otras páginas, esa nada más. Biblical Archaeology. Es de un arqueólogo bíblico hebreo y nos da datos bien específicos de las cosas que pasaron o que han descubierto los arqueólogos en Israel. ¿Ok? Bueno, pues terminamos la clase de hoy.